Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista titulada Musicoterapia, Oncología Pediátrica y Duelo de Cuidadores. Esto como parte de las entrevistas sobre musicoterapia que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME. Mi nombre es Leticia Couto, soy psicóloga, tanatóloga y psicoterapeuta gestal, también musicoterapeuta egresada del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, afiliada a la AME. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de una invitada muy, pero muy especial. Tenemos en nuestro espacio la presencia de Angélica Chantré Castro. Angélica, más que bienvenida seas a esta charla. Muchas gracias, ¿no? El privilegio es mío que me hayan podido contactar de la asociación. La verdad es que estos espacios académicos, además entre los países latinoamericanos, creo que son de vital importancia para dar a conocer nuestro trabajo y nuestra disciplina. Así es, Angélica, y primero que nada, y antes de introducirnos en la entrevista, Angélica, si me lo permites, quisiera hablar un poco de tu trayectoria. Les comparto que Angélica es colombiana, específicamente ella es bogotana, es médica especialista en pediatría y magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene amplia experiencia en el ámbito hospitalario, especialmente en oncología pediátrica. Ha participado, realizado investigaciones sobre el efecto de la musicoterapia en el paciente oncológico hospitalizado y además en sus cuidadores. Implementó el programa integral de musicoterapia en el Hospital Infantil Consejo de Medellín en el año 2020. Actualmente se desempeña como musicoterapeuta del Centro de Rehabilitación y Cognición Intellectus, trabajando con pacientes adultos mayores con demencia. Adicionalmente, nuestra invitada trabaja con sesiones domiciliarias de musicoterapia en cuidado paliativo, que ya ahondaremos un poco al respecto. Simultáneamente se desempeña como pediatra en los servicios de hospitalización, consulta externa, sala de partos y urgencias. Así es que, Angélica, más que bienvenida seas a este espacio. Y quisiera nada más, antes de comenzar nuestra entrevista, para quienes están de alguna forma siguiéndonos en transmisión en vivo, quisiera comentarles que pueden hacerle preguntas a nuestra invitada. Vamos a dejar un par de minutitos antes de que concluya el día de hoy nuestra entrevista, justamente para que ella pueda responderles. Así es que ahora sí, si me lo permites, Angélica, vamos a empezar. Quisiera comenzar en ratos como una trayectoria como la tuya puede leerse de una manera muy rápida, ¿no? Sin embargo, sabemos que esta combinación que tienes entre ser médico, entre ser musicoterapeuta, seguramente estará lleno de experiencias, de conocimiento, de trabajo arduo. Quisiera empezar, Angélica, preguntándote, de acuerdo a tus orígenes, desde tu visión actual, ¿qué elementos influyeron para que tú te dedicaras primero, antes de entrar a nuestro tema, a la pediatría? Bueno, muchas gracias por la presentación, Leti. Yo creo que es un deseo de mi corazón desde hace muchos años, desde que yo me estaba formando como pediatra, estar en contacto con los niños, pues obviamente en la formación como médica uno está en contacto con diferentes grupos etarios, pero no, la conexión que tenía con los niños desde la formación del pregrado me hizo decidirme a hacer la especialización en pediatría. Específicamente en el área oncológica, debo confesar que al comienzo yo tenía cierto susto, ¿no? Porque sé que es un área muy sensible. Yo me considero una persona muy sensible y yo sentía que ese ambiente tal vez no iba a ser algo como para mí, ¿no? Pero resultó que sí, resultó que durante la formación como pediatra, que son 3 años más, tuvimos la posibilidad de rotar por el servicio de oncología y desde ahí la conexión con este tipo de paciente hizo que me interesara mucho
por todos los procesos que viven, no solamente los procesos médicos que tienen sus particularidades muy especiales, ¿cierto? Por el tipo de tratamiento, de complicaciones, por la complejidad de la patología, por todos los procesos que tienen que vivir, sino también por todo lo emocional y social que empieza a surgir a través de la enfermedad. Más o menos en el 2009, cuando me estaba formando como pediatra, resultó que salió uno de los congresos organizados por el Comité Latinoamericano de Musicoterapia y justo ese año la sede era acá en Bogotá. Entonces, antes yo desconocía qué era la musicoterapia, no tenía ni idea. Y por un evento familiar, una familiar relativamente cercana, una niña también estaba en un proceso de cuidado paliativo allá en el hospital donde yo me estaba formando y alguien me mencionó y me dijo, oye, ¿por qué no manejan un poco el dolor con música? Lo mencionó así. Y fue como, busquemos esto debe existir, alguien ya lo debe estar haciendo. Y justo en el programa del Congreso aparecía una charla sobre manejo de dolor en paciente oncológico pediátrico, y esa charla yo creo que me conectó con hacer como lo que estoy haciendo ahora. Justamente, bueno, me fui a parte de pediatría, ya te estoy contando la historia de lo de musicoterapia. Ujú. Entonces en esa charla sentí una conexión muy, muy, muy especial y sentí un llamado como a esto hay que mostrarlo, hay que trabajarlo, hay que investigarlo. Entonces nosotros como parte de la formación de pediatría tenemos que hacer una tesis de investigación, ¿cierto? Para podernos graduar. Sí, Y ahí decidí hacer la primera investigación que era sobre calidad de vida y paciente oncológico. Obviamente ahí en ese momento no era musicoterapeuta, todavía solo médico y formándome como pediatra. Entonces empezamos junto con dos asesores de musicoterapia muy queridos, Carolina Cárdenas y Juan Ortiz, que han tenido como experiencia en esto. Armamos un protocolo de investigación hermoso y trabajamos en el hospital donde yo me estaba formando. Y después de hacer todo esto dije, yo quiero ser musicoterapeuta. Entonces después ya hice la formación y durante la formación fue que trabajé con los cuidadores. Más o menos, seguro vamos a ahondar un poquito más en esas dos investigaciones, pero eso es como la historia de cómo llegué a combinar, bueno, a ser pediatra y luego a decidirme por la musicoterapia. sí, aquí escucho este momento de vida en el que estás, ¿no? Porque en ratos estas circunstancias de vida pueden pasar enfrente y tú no estar y dejarla pasar. Entonces escucho como esta intuición, esta sensibilidad que ya me estás hablando de ella, de cómo la misma vida te ha llevado a las formas para llegar a donde estás. Y es desde la elección de quiero estar justo en esta área de pediatría, en ratos, probablemente a lo mejor a la par hubieras podido escoger la carrera de terapeuta, ¿no? No lo sabemos antes de entrar. Sin embargo, bueno, la vida nos va llevando por diferentes caminos y lo importante es que estás ahí, que lo elegiste y siento, percibo esta sensibilidad que tienes justo para este gremio, ¿no? Para estos chiquitos. Y bueno, muchas otras cosas más que nos irás de alguna manera compartiendo. Justo en este camino que de alguna manera has tenido, Angélica, ya como pasando a nuestra parte de musicoterapia y que ya intuí ahí este trabajo tuyo con cierto gremio de pacientes, al final de la vida hablabas algo al respecto. ¿Quieres compartirnos un poco de todo esto? Sí, bueno, mi experiencia como pediatra en oncología estuvo desde el momento en que me gradué y trabajé más o menos entre 7 y 8 años únicamente en oncología pediátrica. Obviamente eso es mucho tiempo, muchas historias de vida, muchas con tratamientos exitosos, con sobrevivientes, con familias luchando y con resultados
pues como batiendo la enfermedad, ¿cierto? O sea, como ganando. Pero también un porcentaje importante de niños que fallecieron durante ese proceso. Entonces, estos pacientes en cuidado paliativo o que no tenían opciones terapéuticas, era algo que me costaba un poco de trabajo asimilar, pero además quería saber cómo poder acompañar esos procesos, el proceso desde el diagnóstico, ¿cierto? En cuidado paliativo pediátrico hablamos de que ese cuidado paliativo es bien anticipatorio y arranca desde el momento del diagnóstico de la enfermedad crónica o terminal que puede tener ese paciente. Ahí vamos a ir viendo hacia dónde se va, si se va hacia un cuidado de fin de vida o si van a cambiar las características de acuerdo a cómo se va presentando la enfermedad. Pero entonces poder entender que existen herramientas que se pueden ir implementando. Digamos que yo me quedaba un poco corta cuando no tenía esas herramientas. Claro, un poco desde escuchar a la familia, generar espacios de comunicación, pero sentía que desde el lenguaje y como mi rol como pediatra no me permitía ir un poquito más allá, más al fondo, ¿cierto? Entonces, porque claro, yo estaba en función de la parte médica de formular el medicamento, de estar pendiente, de que no falte, hacer exámenes de bueno. Entonces, sí había una necesidad de que ese acompañamiento tenía que ser más trascendente. O sea, para mí la palabra clave en los procesos de cuidado paliativo es trascendencia, ¿sí? Justamente porque ese ser humano, pequeñito, grande, cuando hablamos de pediátrico hablamos de bebés pequeñitos que no tienen una noción de muerte, ¿no? Más o menos esa noción de muerte empieza a partir de los 6 o 7 años, de la muerte como algo definitivo, como una ausencia física, ¿cierto? Pero los bebés chiquitos, pues obviamente ahí uno trabaja más con las familias cuando hay este tipo de situaciones, hasta niños adolescentes grandes con los que yo particularmente he tenido una conexión muy especial por algún motivo con los adolescentes. Entonces, en ese proceso de poder entender ese final de vida, sentía que era muy importante poder acompañar de un modo más integral, más abierto y más pendiente de qué necesita cada uno. O sea, no hay una receta para acompañar un proceso en cuidado paliativo. Cada necesidad es muy particular, dependiendo al contexto de la familia, a la historia de ese paciente, a la edad, como ya lo mencioné. Y es la necesidad de estar ahí como muy atento a lo que va emergiendo y a las necesidades que van emergiendo en el día a día. Hay un autor que es un psicoterapeuta que se llama Irving Yalom, que él habla de una cosa que se llama Here and Now Approach, que la traducción es como enfoque del aquí y el ahora. Y en el paciente hospitalizado, pero en general, creo que en el paciente oncológico, vivir el aquí y el ahora, el día a día, o sea, solo por hoy, es fundamental tanto en cuidado paliativo como en los niños que están en tratamiento. Solo por hoy que tengo una radioterapia que me produce miedo, hoy necesito algo en particular. O solo por hoy que estoy contento porque pude comer sin vomitar, mi necesidad es expresar esa alegría, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante que he sentido como terapeuta y como médica es que a veces nosotros llegamos con un pensamiento y me pasó en las investigaciones, ¿no? Como que yo creo que este paciente necesita esperanza o necesita, no sé, como muy predisponemos la necesidad del niño y de su familia. Y resulta que no. Cuando uno llega, están llenos de esperanza. Lo que necesitan en ese momento es, no sé, hablar de su mascota, por ejemplo, que pasa mucho en el contexto hospitalario, que se separan de sus amigos del colegio, de la mascota, de otras cosas. Entonces es muy interesante porque ese here and now, aquí y ahora, es una invitación al terapeuta a estar presente, a estar presente. Si uno no está en una conciencia, una atención
plena en ese momento, no vas a detectar la necesidad del otro y te vas a sesgar un poco. Entonces es llegar a escuchar, a ver signos, a ver cómo es la interacción con la familia para poder detectar cuáles son las necesidades específicas. Creo que esas dos cosas, aquí y ahora, y la trascendencia son dos cosas fundamentales en el manejo de fin de vida y de cuidado paliativo. Eso quería compartirte. Sí, Sí. sabes, con todo esto de lo que me hablas, escucho justo como en ratos esta división, lo nombro así porque como, como terapeuta, como musicoterapeuta, en el trabajo de esta población tan vulnerable, tan sensible, con tantas necesidades, veo cómo te divides, ¿no? Yo lo vivía desde la parte clínica muy respetando, porque eso es de alguna manera lo que yo puedo decir de lo que hace el profesional desde la ciencia de la parte médica y cómo complementamos desde la musicoterapia o del terapeuta que puede estar en turno para ayudar al proceso de la persona que tienes enfrente. Entonces, esta dualidad en la que entra siendo terapeuta, siendo musicoterapeuta y siendo también médico, es estar como en los dos espacios checando desde la ciencia que necesita fisiológicamente hablando y desde la parte emocional, desde la musicoterapia, también unida a la parte de la ciencia, emocionalmente hablando, cómo impacta la parte de la enfermedad en su proceso. Y sobre todo cuando hablamos de un proceso de estos pacientitos terminales con los familiares y hablas de esperanza, claro está que la esperanza pareciera en un contexto en el que no estás ahí, que la esperanza pudiera ser, no sé, qué grandeza. Cuando estás ahí, justamente la esperanza es poder tener la fuerza de abrir una ventana y ver el sol, poder sentir la mano de mi familiar y con un poco de conciencia. Justo en esta dualidad, yo la nombro así, vivida así desde mi experiencia. ¿Cuál sería de alguna manera, desde tu visión, desde tu experiencia, em, la forma en que la medicina ve al musicoterapeuta o a la musicoterapia? Esa pregunta es muy interesante porque cuando me estaba formando como pediatra que les compartía que decidí hacer mi tesis en musicoterapia, no fue un trabajo fácil, la verdad. Pues todos mis compañeros que se estaban también formando como pediatras escogían temas muy específicos. Saben que la investigación en medicina es muy estadística, encontrar el punto Todos. y la molécula y genética, y yo salgo con un tema que creo que no se había mencionado antes, por lo menos en las tesis de pediatría. Entonces me encontré como una barrera de decir, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo así? ¿Qué es lo que vas a hacer con la música? Y entonces, claro, creo que un poco desde la ignorancia, y todavía hay personas que desconocen la disciplina, por eso la importancia de estos espacios, de saber qué es musicoterapia y qué no es musicoterapia. Ajá. Pero un poco desde la ignorancia, colegas decían, eso no sirve, ¿de qué hablas? ¿Para dónde vas con eso? ¿No? Entonces como una barrera. Lo otro que es que creo que todos nos vemos enfrentados a esto es eso, justamente. Cuando intentamos entrar en este ámbito médico, lo que nos piden es evidencia, ¿no? O sea, muéstrame qué es lo que se ha comprobado con estudios que funciona en musicoterapia en oncología pediátrica para poder decir que sí, que realmente sirve, ¿no? Si no hay pruebas, creo que no. Entonces ahí hay que hacer mucho énfasis en la investigación en musicoterapia, ¿cierto? O sea, y hay estudios y hemos avanzado en varias cosas, digamos que específicamente en oncología pediátrica eh, se han demostrado cosas, ¿cierto? Como mejorar niveles, disminuir niveles de ansiedad y depresión. Todo lo vincular y lo relacionado con la comunicación, con la expresión de emociones también se ha demostrado
Digamos que el efecto de la musicoterapia es algo multidimensional. Y si de parte de nuestros colegas, no solo médicos, sino de todo el personal de salud, enfermeras, otros terapeutas, todas las instituciones de salud, empezamos a entender ese efecto multidimensional de la musicoterapia, vamos a entender que es una herramienta absolutamente útil en el manejo integral de estos pacientes que tienen tantas necesidades, necesidades fisiológicas como tú lo mencionas, necesidades emocionales o psicológicas y necesidades sociales y espirituales. De hecho, ahí meto también una cuña, y es que estos pacientes, específicamente en los niños con cáncer, que no sucede en los adultos, los niños tienen procesos de aprendizaje que por las hospitalizaciones prolongadas o por el tipo de enfermedad hacen que pues, se ven truncados, ¿cierto? Entonces, es otra necesidad adicional, necesidades educativas y de aprendizaje que también están ahí de la mano. Entonces, no tengo un niño enfermo, no tengo un cuerpo enfermo, ¿sí? Solo cuerpo enfermo. Tengo una totalidad y las herramientas que yo utilice deben enfocar toda esa totalidad. De hecho, los estudios están enfocados en eso, en ver variables fisiológicas como, bueno, logro relajar, logro bajar frecuencias cardíacas, logro mejorar inmunidad. Sí, eso está bien. Pero además, ¿qué otras cosas logro? Logro el vínculo con los padres, ¿sí? Logro que exprese cosas que si no hubiera tenido la enfermedad tal vez pasan de largo. De hecho, no solamente relacionadas con la enfermedad, sino con otros momentos. Entonces ahí la enfermedad, el cáncer, se convierte en oportunidad, ¿no? En esa oportunidad que se me presenta de un modo a veces brusco, como que yo no la quería, pero ya cuando está presente, la tomo como oportunidad para empezar a resolver situaciones y cosas que de otra manera no hubiera tenido en cuenta. Entonces, cuando mencionas cómo se enfocan las dos cosas, es eso, es ese pensamiento de ser humano integral, no como solo cuerpo o no solo como emoción, porque también sería un error decir solo emoción, sino como eso, tantas necesidades en múltiples dimensiones que necesitan estos pacientes. Y justo en todas estas áreas que sabemos como profesionales que tenemos que abordar y que en ratos yo aprendí a tener mucho respeto también por los médicos, por lo que hacen, ¿no? Yo desde mi trinchera aprendí a respetar, decía, porque también la parte médica pues es complementaria, ¿no? En un trabajo más que multidisciplinario, yo diría interdisciplinario, ¿no? Que permita verdaderamente tener como esta comunicación con los profesionales, justo para ver qué le va bien al paciente desde la mirada de cada quien. Entonces, estas áreas de las que hablan, me parece que integran muy bien en algún momento lo que en un conjunto podemos llegar a ser en bien, en el bienestar y en bienestar entendido en el bienestar que sea dentro del proceso individual de cada quien, ¿no? Me hablabas de alguna manera, Angélica, de algunas herramientas, ¿no? De algunas herramientas que como musicoterapeuta seguramente has desarrollado y que me has hablado de muchas sin decirlo de una manera específica, ¿no? Yo veo tu escucha, tu empatía, tu sintonía, cómo de repente haciendo un símil con la música, tú vas atendiendo los ritmos, la velocidad del paciente. ¿Existe desde tu formación, adicional a estas herramientas que tienes, alguna metodología específica para tu ejercicio como musicoterapeuta? Bueno, en cuanto a las herramientas que he desarrollado a lo largo de la formación, pues sí, nosotros estamos como enfocados en los 4 métodos. Para los que no conocen los métodos, pues está el método de improvisación, composición, el método receptivo y el método recreativo, ¿cierto? Adicionalmente, ¿qué otras herramientas? Pues toda la formación musical que se necesita, que si bien no nos piden ser músicos virtuosos, sí tenemos que
tener como esas habilidades para poder en terapia tener esa capacidad de flexibilidad, ¿cierto? Durante la sesión, de poder variar en los instrumentos, de poder utilizar los emergentes que salgan. Tuve una formación en el 2021, si no estoy mal, sobre musicoterapia hospitalaria específicamente, que se brindó a través de la Universidad de los Andes, que la verdad abre un panorama gigante porque el ámbito hospitalario como tal tiene unas particularidades bien especiales. Ya solamente el simple hecho de tener que desinfectar instrumentos, hacer un tipo de encuadre distinto, como que esas herramientas sirven también como la formación que uno tiene. Y debo mencionar necesariamente que todo mi historia espiritual, digamos, yo hago parte de una comunidad que se llama el Taller del Corazón. Es una comunidad católica, hago parte hace más de 17 años y creo que es una fundación que busca a Dios a través del arte. Entonces también mezclo todo lo espiritual y la presencia de Dios, que para mí particularmente es como fundamental. Esa es otra de las herramientas que creo que en mi caso es muy importante, sabiendo y respetando las creencias de mis pacientes, pero siendo consciente también como de lo que hace trascender, ¿sí? Eh, entonces creo que esa herramienta no es ni musical ni terapéutica, pero hace parte de las herramientas que sirven como, sí, para mí fundamental, ni siquiera solo sirve, es fundamental, es como una base, es un piso, porque además algo muy importante, los que trabajamos en estas áreas sabemos que la contratransferencia y todo lo que vive el terapeuta en estos procesos es muy pesado, ¿no? No es difícil de cargar, hay que hacer supervisión, hay que hacer procesos terapéuticos y hay que tener este tipo de herramientas para el autocuidado como terapeutas para poder seguir trabajando de una forma, pues estar lo más disponible posible para nuestro usuario en el momento de las terapias. Sí, esto de lo que hablas es tan importante porque como estas herramientas que dices que vamos de alguna manera desarrollando como musicoterapeutas nos pueden hacer la gran diferencia del impacto que tengamos con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pareciera que hablamos justo no de religiosidad, sino hablamos de espiritualidad, ¿no? Que son cosas diferentes. Y que desde la espiritualidad está tu ser, así lo nombro, como una herramienta de todo eso de lo que hemos hablado, ¿no? De tu empatía, de tu sintonía, de tu espiritualidad desarrollada que te permite tener el trabajo específico, la pieza específica, la intervención adecuada, justo desde tus habilidades como herramientas ya que hacen la gran diferencia, ¿no? En un trabajo como el que realizas. Y justo en esto, hablando de tu trabajo, ¿quisieras compartirnos un poco algún trabajo en específico de estos pacientes que sabemos que son entrañables, que seguimos, si ya no están en este plano terrenal, seguimos trayéndolos a la mente desde el corazón? Si sigue vivo o sigues en el trabajo con ellos, ¿qué nos puedes decir y compartir al respecto? Pues historias hay muchas. Te imaginarás que en 7 años de ejercicio como pediatra, pues muchas historias. En el acompañamiento de los procesos musicoterapéuticos quedan, quedan historias muy puntuales de momentos trascendentales como lo que les estoy mencionando, ¿no? O sea, personitas, personajes de edades muy pequeñas que incluso con sus últimas fuerzas logran conectarse, decir alguna frase, completar una canción que era de su preferencia. A mí me queda mucho en el corazón muchas composiciones que hemos hecho. Digamos que el método de composición es uno de los que más se usa, bien sea en parodia o bien sea con otro tipo. Todas estas creaciones musicales
improvisadas a veces que sorprenden mucho. Uno dice, wow, ¿de dónde sacan esto? El trabajo en conjunto con los padres. Ujú. Digamos que no te voy a hablar de un caso específico porque estoy recordando muchos en este momento y es como mencionarte esos momentos cruciales y trascendentales que no solo quedan en mí, sino que seguramente en los padres y en los pacientes también quedan presentes. En algunas ocasiones, y obvio con el consentimiento debido, hemos tenido la posibilidad de grabar algunos audios. Esos audios también se comparten, obvio, con los padres. Si el paciente supera la enfermedad, pues es un recuerdo de esta lucha, de estas batallas, pero si no, queda como un legado musical para su familia y eso hace sentir orgullo, ¿no? O sea, mi hijo, a pesar de su enfermedad, de su dolor, de lo que estaba pasando, saca esto tan hermoso que es una frase, una canción, un coro. Yo escuchando esas canciones jamás me imaginé, como pediatra, por ejemplo, que el frío que se siente en la habitación es algo que molesta. O por ejemplo, que los pacientes cuando están hospitalizados, obvio, toca tomarles signos vitales cada cierto tiempo, entonces no me dejan dormir, dicen. Y entonces uno dice, ve, qué interesante. No es solo las náuseas lo que le produce la quimioterapia, sino estas cosas que pasan en el hospital, que ellos empiezan a expresarlas a través de las composiciones. Entonces, experiencias en cuanto a cada caso, pues muchas. Seguro en mi corazón están grabadas esas historias con seguridad. Eh, y, y pues debo mencionar que las mamás de esos niños, papás, mamás, cuidadores, abuelas, con muchas todavía tengo contacto, pues la admiración que tengo hacia ellas es muy grande. Digamos que una de las cosas que motivó la investigación que hice ya como maestría, ¿cierto? Que fue el trabajo del duelo de esas mamás que habían perdido a sus hijos por cáncer. Obvio, con ellas yo ya tenía un contacto previo porque había sido pediatra de sus hijos. Eso facilitó un poco el proceso de empatía, de encuadre con ellas, pero creo que el trabajo con los cuidadores en todas las enfermedades, y lo amplío a adulto mayor, a todas, pero específicamente en niños uno trabaja con familias, ¿sí? No solo con el niño, sino con las familias. Y el cuidador es fundamental. Hay muchas investigaciones, obvio, nos centramos en el paciente, pero hay otras investigaciones. De hecho, en Colombia, hace poco, el año pasado, se publicó una tesis dentro de la maestría que hablaba de resiliencia en cuidadores. Ujú. Entonces usaban como técnicas de psicoterapia, ¿cierto? Pero traducidas a musicoterapia para facilitar la resiliencia en los cuidadores. Creo que el cuidador es Primordial. es primordial. O sea, hay que cuidar al cuidador, Así hay es. que darle las herramientas, hay que permitirle sacar lo que está viviendo porque es muy pesado. Hay que darle esos espacios de relajarse, ¿sí? De saber que es importante también, que si bien está en función de su hijo o hija, él también él o ellas son importantes en el proceso. Entonces, por eso se arrancó ese trabajo de investigación que dejó cosas también hermosas de cada uno de ellos, me llevó algo y una admiración profunda, profunda porque ese amor de entrega total y gratuita a sus hijos e hijas es de admirar y es como de reconocer y creo que hay que cuidarlos, hay que cuidar a las mamás, a los papás, a los abuelos, hay que estar pendiente de lo que necesitan. Entonces, porque ellos son parte de sus hijos, ¿sí? Y hablando de esa integralidad, ese niño hace parte de una familia y de un núcleo que necesita nuestro apoyo también. Sí, comparto contigo todo esto que además nos va pasando como profesionales, ¿no? Yo recuerdo el entrar al área de oncología con todos estos estímulos, ¿no? Cuando vienes de la calle y vas entrando, tú estarás más acostumbrada en el día a día a entrar al área de oncología y el cáncer huele diferente. La entrada a un espacio donde están aislados todos estos pacientes que tienen
estas terribles enfermedades, va haciendo que te adentres a un lugar diferente, lo pongo así, y esta parte en la que hablas de estar en la observancia de lo que necesita cada pacientito, en este caso los pediátricos, de tengo frío, el estímulo de los olores que a lo mejor en ratos ya estarán acostumbrados, ¿no? Tú como médico seguramente estarás más acostumbrado. A mí me tocó estar sobre fluidos, ¿no? O sea, pisar fluidos. Y sin embargo, tratar de estar para el otro, conmoverte con lo que está pasando, esta parte tan importante del trabajo con los cuidadores primarios, ¿no? Que en ratos sabemos que por estadísticas muchas veces en el trabajo al final de la vida fallecen primero los cuidadores primarios de tanto desgaste, de tanto estrés, de todos estos lugares en donde aquí en México se estila que viene la gente en estos hospitales públicos que tenemos de afuera, viene gente de la provincia, de espacios y poblados lejanos que se traen una maletita y que es lo único que tienen, que en ratos no tienen ni dónde llegar a dormir y que la incomodidad diaria, la falta de alimento muchas veces, el estrés y el miedo a perder al ser querido es un combo muy grande en el cual con todo esto de lo que nos hablas, de tu empatía, de tu cuidado, de tu observancia, el abordaje es importantísimo y parte elemental del progreso de este entorno, ¿no? De estos cuidadores y de cuidar al cuidador, como bien dices. ¿Cómo entonces, Angélica, en un trabajo específico, pudieras compartirnos que la música tiene un impacto? Si pudieras, sobre todo desde la parte de la ciencia que muy bien manejas, probablemente aterrizarnos en términos de qué hace a nivel integral, desde lo que hace, desde lo que entiende la ciencia, porque sabemos de las bondades, pero sobre todo tú que estás en estas dos áreas, ¿cómo puedes compartirlo? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, específicamente, digamos, para poner como los efectos puntuales de cómo trabaja la música, obviamente todas las bases neurobiológicas eh, están enfocadas sobre todo a la producción de hormonas y estimulación de varias áreas a nivel cerebral, no solo un área específica, sino como un sistema superior, ¿cierto? Complejo superior. La música activa muchas áreas cerebrales y entre ellas específicamente todo lo que tiene que ver con la emoción en el sistema límbico, las amígdalas, se producen neurotransmisores que necesariamente tienen que ver con la recompensa, el placer, que en estos casos son como fundamentales, ¿no? O sea, suben los niveles de dopamina, suben los niveles de cortisol en algunas ocasiones o se modulan dependiendo del objetivo que se esté buscando. Y en cosas mucho más sencillas y que se pueden ver y observar en la parte fisiológica, el entrainment, ¿no? Con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, pues tiene un efecto un poco más rápido, simultáneo y que en momentos como procedimientos, quimioterapia, radioterapia, momentos de dolor, pueden funcionar muy bien específicamente, o sea, como efecto. En cuanto a la parte emocional, se habla como de esa posibilidad de la música como puente para entender la emoción que se está viviendo, reconocerla y poder transitar, si fuera necesario, a otra emoción, ¿sí? También existen trabajos que se han hecho sobre eso y sobre cómo la creación musical ahí en vivo, con diferentes métodos, diferentes evocaciones, se ha logrado llegar a esa transición que necesita el paciente, ¿sí? Y se clasifica la emoción de acuerdo a si es una emoción activa, pasiva, negativa, positiva y a qué lugar quiere el paciente ir. Entonces, la música es ese puente o ese elemento que logra integrar, reconocer
saber cómo está, se sincroniza y luego transita, ¿no? Eso en cuanto a lo emocional, pero hay muchas más cosas. Todo lo que tiene que ver con el vínculo con los cuidadores, por el simple hecho de mejorar la comunicación, ¿no? Entonces, muchos estudios hablan de cómo es un facilitador de la comunicación, ¿sí? Y pone en disposición tanto al paciente como a su familia, como al personal de salud, para poder expresar. O sea, es como un lugar seguro. La música proporciona ese lugar seguro donde yo puedo expresar lo que siento. Eso en cuanto a lo emocional. En cuanto a todo lo que tiene que ver con lo social, pues también tiene que ver con la familia. Y se ha visto que las relaciones familiares va todo ligado, ¿no? Pero entonces si la comunicación mejora, las relaciones con la familia y el vínculo mejoran, y eso necesariamente va a permitir que el proceso de tratamiento médico y todos los otros procesos que tienen que vivir, pues se lleve a cabo de una manera más sencilla. Y lo trascendente es más difícil de medir, es más difícil de buscarle la evidencia. Estos estudios son sobre todo cualitativos, son estudios que se basan en entrevistas, en experiencias únicas, porque son experiencias únicas, normalmente estas experiencias trascendentes, pero que tienen que ver con esa necesidad del ser humano de no pasar su vida de largo, sino de dejar algo, ¿no? Entonces, las experiencias y las narrativas sobre estos temas espirituales y trascendentales también están facilitadas a través de la música eh, en cualquiera de sus métodos, ¿no? O sea, receptivo para relajar o para estimular, o sea, de improvisación para expresar, o sea, de composición también para ponerle palabras a lo que me falta decir antes de partir, por ejemplo. Entonces, digamos que a eso me refería cuando hablaba del efecto multidimensional. Hablé de lo fisiológico, lo psicológico, lo emocional, lo social, lo trascendente. Y seguro se me quedan ahí por fuera algunas cositas, pero en general esto es lo que ha mostrado evidencia en oncología pediátrica en general y en oncología pediátrica. Ujú. Son como todos estos elementos desde que seguramente fueron muy puntuales en tu tesis, ¿no? Para poder sustentar que efectivamente hay un impacto desde la ciencia, desde la evidencia científica, de cuáles son los beneficios que, como bien dices, afortunadamente se han ya cada vez develado más y más, de cuáles son las bondades de la música, y que desde la musicoterapia hablamos de un coterapeuta, ¿no? Es al que hay que rendirle pleitesía, hay que darle el respeto, porque la música con sus características sabemos que per se tienen una potencia infinita en lo que es nuestro paciente. Y en todos estos procesos neuronales, cuando hablas de todas estas conexiones, em, cuando hay más dopamina, todo lo que tiene que ver con todos estos cambios fisiológicos, ¿cómo podrías puntualizar, Angélica, específicamente en los cuidados al final de la vida, en un trabajo paliativo? ¿Qué impacto tiene la música en el dolor? Ok, entonces el manejo del dolor del paciente en cuidado paliativo es difícil, es difícil. Normalmente se necesitan varios medicamentos para poder lograr controlar el dolor. La música específicamente en estos casos puede ayudar a producir opioides endógenos, que son analgésicos propios que el cuerpo produce, y eso hace que las dosis de medicamentos se logren disminuir, ¿sí? O en frecuencia o en cantidad por dosis, ¿sí? En miligramos que le estoy poniendo al paciente. Eso se evidencia, pues, de acuerdo al tipo de evaluación que se haga del dolor. Puede ser una escala visual análoga
o cualquier tipo, como en los niños pequeñitos se utiliza mucho eso, o puntuación de 1 a 10 cuando son niños más grandes, de acuerdo a la intensidad del dolor. Y esas mediciones intrasesión se ve como que antes y el después hay una mejoría importante, disminuyen esos niveles de dolor. Y hay otra cosa que es básica, que también hace parte como de todo lo que genera la música, y la música requiere un proceso atencional muy importante. Entonces, tiene un efecto que es muy obvio, que es el distractor, y se describe así, o sea, música como distractor del dolor. ¿Sí? Aparte de todo lo que produce en mi cerebro, mi sistema, los opiáceos endógenos, lo que les estoy mencionando, el simple hecho de distraer, de que a través de la música mi atención se centra en otra cosa distinta a mi dolor, hace que el dolor disminuya, porque ya mi atención está centrada en otra cosa. Entonces, hay como efectos fisiológicos, pero también ese efecto simple de distracción que ayuda a modular el dolor en los pacientes que lo tengan, no solo paliativo, porque también hay pacientes que no están en paliativo que tienen dolor. Entonces, esos son como los dos mecanismos principales que, que tenemos. Sí, es impresionante, es como poder encontrar cada vez que ahondas más en el estudio de la musicoterapia específicamente, em, tantos beneficios, ¿verdad? Que podemos encontrar y cómo pareciera que se nombra muy fácil, ¿no? Porque así es, esta cualidad atemporal y no intencional que per se la música tiene, ¿no? Que otra vez poniéndose con lo que desde tú como terapeuta puedes ver que necesita, aunado a todas tus habilidades, a tu expertise, a tu integridad, ¿no? Todo lo que integra tu formato como terapeuta, em, es, una cuestión de tantos elementos y de tantas bondades que están al servicio de la otra persona. ¿Cuáles serían, Angélica, desde lo que tú nos pudieras compartir, tus recomendaciones, ya desde esta visión como médico y como musicoterapeuta, que tú pudieras compartir con otros musicoterapeutas o con la misma audiencia, que pudiera ayudarnos para mejorar, pues sobre todo específicamente en el área de pediatría, todos estos procesos que son tan desgastantes? ¿Qué podrías decir al respecto? Lo mencioné hace un ratito, una de las recomendaciones principales es el autocuidado como terapeuta. Es muy importante, muy importante. Yo creo que en todas las áreas, pero en esta que es tan sensible y con tanta carga emocional, el que trabaje varias horas al día como musicoterapeuta en este tipo de pacientes lo va a sentir, al final del día lo va a sentir. Y es muy importante tener rutinas de autocuidado y tener procesos terapéuticos propios para poder evitar en la mayor cantidad que se pueda, la mayor parte del tiempo, evitar la contratransferencia durante las sesiones. Eso es una cosa importante. Lo otro también lo mencioné ahí por encimita en algún momento, y es estar presente, estar muy presente, específicamente en oncología pediátrica. Los niños sorprenden mucho, sorprenden. Entonces yo puedo tener en mi cabeza cómo estructuro mi sesión, cómo hacer el encuadre, qué instrumento llevo, qué quiero que pase en la sesión. Yo como terapeuta lo puedo planear, pero en oncología pediátrica hay que dejarse sorprender. Hay que dejarse sorprender porque los niños tienen esa capacidad y esa capacidad no se pierde por la enfermedad. Entonces, cuando estás presente como terapeuta con una escucha y una atención completa a lo que sucede, vas a agarrar elementos que te van a servir como emergentes para que ese objetivo terapéutico se logre. O sea,
el niño y su familia van a mostrar lo que necesitan con detalles muy puntuales. Y si uno se pierde el detalle, perdió esa oportunidad para agarrar ese elemento y poder caminar por ese surco que se empezó a abrir y llegar al objetivo terapéutico. Y muy importante, creo, yo desde el área médica, siento que, claro, la música es nuestro elemento principal, seguramente los cambios a través de la música suceden, pero también hay que dar tiempo al silencio, ¿sí? Ujú, Si fuera necesario. ujú. Si en la sesión de musicoterapia es necesario el silencio, hay que hacerlo. Y si son necesarias las palabras sin música, también, porque la palabra creo que da como, asienta un poco lo que percibí en la sesión. Entonces, por ejemplo, con los padres es muy importante tener esa retroalimentación después de la sesión, qué te quedó, cómo, qué sentiste, qué percibiste, ¿no? Y que le ponga palabras, más allá de lo que haya sucedido desde la música, que también da muchos elementos. Yo particularmente creo que poner palabras y hacer esa retroalimentación verbal al final da mucha luz sobre lo que está sucediendo y ayuda al paciente y al cuidador a atesorar más bien lo que vivió durante la sesión. Digamos que esas son como las recomendaciones principales. Bueno, lo que tiene que ver con seguirse formando, seguir actualizando conocimientos, bueno, que hace parte del compromiso como musicoterapeutas en cualquier área, ¿no? Pero creo que esos tres elementos son los que recomiendo. Qué importante lo que dices, porque esta presencia total de la que hablamos como musicoterapeutas, que integra todo lo que estás hablando, este autocuidado, que tiene que ver, por supuesto, con las áreas de la salud en su totalidad. Sin embargo, también con otro de los ejes de los que hablamos en la musicoterapia humanista, que es la responsabilidad individual, ¿no? Cómo tenemos en este autocuidado también mantenernos con otros colegas para intercambiar procesos de supervisión, procesos psicoterapéuticos individuales, ¿no? Bien hablabas hace rato de todo lo que tiene que ver con todo lo que sucede en estas áreas de oncología, que emocionalmente hablando pueden ser de mucho impacto para un profesional y que desde esta responsabilidad individual es tan importante cuidar, porque entonces puede haber el colapso del cuidador primordial y el colapso del terapeuta, que ya sería, bueno, como que hay los casos, ¿no? Em, por supuesto, Angélica, cuando hablamos de procesos de al final de vida, estamos hablando de la muerte. Em, y ¿cómo puedes tú compartirnos cuál sería dentro de lo que nos has compartido, que es tu experiencia, la gran diferencia de cómo un niño percibe em, las puertas de la muerte, ¿no? Que es algo que yo he trabajado mucho también y que la parte del adulto pudiera ser también desde otro lugar y por supuesto que es un trabajo completamente diferente. Entonces, desde este lugar, desde un significado de lo que es la finitud individual, ¿qué podrías compartir en esta diferencia de un niño y de un adulto? Bueno, como lo mencioné también al comienzo, la noción de muerte como algo definitivo y como esa ausencia física definitiva empieza más o menos entre los 6 y los 7 años. Antes de eso no es tan fácil y normalmente se empieza a entender como si hay alguna experiencia de murió una mascota, ¿no? Entonces ya no va a volver a estar o de algún tipo de experiencia que empieza el niño a comprender que ya no va a haber una presencia física de alguien o sí, de alguien, ¿no? Entonces, a partir de esa edad, que son los escolares y los adolescentes, esa experiencia de muerte depende mucho, mucho de
creo que es algo muy individual lo que he percibido. Hay niños, adolescentes que presentan mucha resistencia a esos procesos de fin de vida, precisamente porque saben y para ellos es como que no tienen las herramientas para enfrentarlo porque es algo inesperado, porque este tipo de enfermedades llegan así a veces, la gran mayoría de veces, de una forma aguda, intempestiva, que te rompe como los planes de vida, ¿no? Entonces, existen muchas resistencias a ese proceso de fin de vida, sobre todo en los adolescentes. Y lo que pude percibir en esos procesos de muerte o de fin de vida que acompañé con niños es que también depende mucho de, es que no sé de qué depende, porque es tan individual que cada niño lo ve de un modo distinto y hay niños que lo entienden, de hecho son ellos los que piden a sus familias soltar, déjame ir, voy a estar bien, no voy a tener dolor, voy para un lugar mejor, sin que nadie se los haya dicho. Y eso es muy sorprendente, ¿no? O sea, porque puede ser que ellos interiormente y en lo que su corazón les va mostrando, su espíritu va sintiendo, ellos mismos lo expresan y piden a sus padres, déjame ir, prométeme que vas a estar bien, ¿no? Incluso muy pequeños. Hay otros casos en los que sí depende mucho de los padres y de lo que ellos oyen de sus papás, ¿no? Eso puede generar o resistencia o facilitar ese proceso de muerte, ¿sí? Resistencia dependiendo de cómo es esa relación, de qué escucho decir a papá o a mamá, de qué emociones están ahí. Entonces, creo que ese concepto de muerte depende mucho de la experiencia social, familiar que hay, de la historia de vida, si ha estado en contacto con alguna experiencia de muerte. Obvio, el neurodesarrollo que ya dijimos que es como la edad del paciente, pero también de otros factores que desconocemos, que están ahí trabajando interiormente en el niño y que lo hacen entender la muerte como algo no bueno, sino un paso que me va a hacer sentir mejor o voy a estar en un mejor lugar y entenderlo como algo no malo, sino como parte de su proceso de vida. Entonces depende de muchas cosas. Sí, es impresionante regresando a checar lo que le queda bien como este traje a la medida, ¿no? Que necesita cada paciente por ser diferente. Y aunque sí hay, como bien dices, esta sabiduría organísmica de estos chiquitos de aceptación de su sentido de realidad, también todas estas áreas, yo añadiría la cultural, ¿no? Social, cultural, de la familia, cómo impacta en la forma en que un chiquito puede asimilar inclusive sus últimos momentos de vida. Entonces, de ahí la importancia de abrir los espacios que nos permitan seguir entendiendo, seguir aprendiendo, em, abrir nuestra espiritualidad, como bien lo decías, ¿no? Que este es un eje para poder transitar todos estos momentos tan dolorosos que vive una familia. Y esta importancia otra vez recalcada del musicoterapeuta teniendo que enfrentarse a todo eso, ¿no? Em, en nuestra responsabilidad individual de seguirnos preparando. Pues Angélica, todo lo que empieza tiene que terminar. Entonces, pues nada, agradecerte tu presencia, de verdad, agradecerte que nos hayas abierto este espacio, tu energía, em, nos inyectas de ese amor, ¿no? De ese amor de esta profesión tan hermosa, tan noble, em, y de todos estos elementos que nos permiten seguir creciendo y poder trabajar en esta área que es apasionante, ¿no? Tiene esta dualidad de mucho dolor, sin embargo, que es apasionante. Entonces, me gustaría que a nombre de la Asociación de Musicoterapeutas de México quisiéramos entregarte un reconocimiento. em,
otorgándote este presente a tu nombre, Angélica Chantré Castro, por tu valiosa participación en la entrevista del día de hoy, musicoterapia, oncología pediátrica y duelo de cuidadores. Está firmado por el licenciado Juan Carlos Camarena López, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Musicoterapeutas en México. El licenciado Pedro Daniel Torres Araiza, que es el secretario. Entonces, pues, gracias de nuevo. Permítanos en algún momento, por favor, Angélica, tener este acercamiento contigo otra vez. Déjanos abiertas las puertas para contactar contigo en otro momento. De repente se quedan tantas cosas en el tintero, ¿verdad? Que es tan interesante poder compartir y ojalá que pudiéramos coincidir en otro momento. Para todos los que nos han estado escuchando el día de hoy, los invitamos a que sigan nuestras redes de la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME, en Facebook, Instagram y sobre todo, por favor, háganse miembros de la asociación y reciban los beneficios que podemos tener. Soy Leticia Couto, les agradezco el día de hoy su presencia. Muchísimas gracias. Gracias.